Hay momentos en la vida en los que reconocemos la necesidad de cambiar. Sabemos que ciertos hábitos nos frenan, que no solo obstaculizan nuestro crecimiento, sino que también nos impiden vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Ya sea procrastinación, pensamientos negativos o comportamientos poco saludables, estos hábitos se convierten en cadenas que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Nos roban tiempo, energía y la capacidad de avanzar con un propósito. El mensaje de hoy es un llamado a la acción, un llamado a abandonar los hábitos que nos arrastran hacia abajo, nos mantienen estancados y nos hacen quedarnos atrás en la carrera de la vida. No se trata solo de productividad o éxito a los ojos del mundo, sino de cumplir la misión y el propósito únicos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si nos aferramos a estos hábitos, corremos el riesgo de perdernos las oportunidades y bendiciones que Dios tiene reservadas. Pero con su ayuda, podemos liberarnos y entrar en la vida que Él ha diseñado para nosotros. Los hábitos que formamos, ya sea consciente o inconscientemente, dan forma a la dirección de nuestras vidas. Influyen en cómo empleamos nuestro tiempo, cómo tomamos decisiones y cómo respondemos a los desafíos y oportunidades que se nos presentan. Cada pequeña acción que realizamos, repetida a lo largo del tiempo, se convierte en una rutina que nos acerca a nuestras metas o nos aleja de ellas. Algunos hábitos son útiles y crean estructura, disciplina y una base para el crecimiento. Estos hábitos positivos, como comenzar el día con oración, hacer ejercicio con regularidad o reservar tiempo para el trabajo concentrado, se alinean con el deseo de Dios de que vivamos con propósito y sabiduría. Crean impulso y nos permiten ser buenos administradores de nuestro tiempo, energía y recursos. Pero otros, esos hábitos que a menudo sabemos en nuestro corazón, son perjudiciales, pueden descarrilar nuestro progreso y hacer que nos quedemos atrás, tanto en nuestra vida personal como en nuestro caminar con Dios. Estos hábitos destructivos pueden parecer inofensivos al principio, pero con el tiempo forman patrones que crean barreras a nuestro crecimiento. Ya sea permitirnos distracciones, permitir que pensamientos negativos dominen nuestra mente o postergar tareas importantes, estos hábitos nos impiden vivir la vida plena y abundante que Dios quiere para nosotros. Uno de los aspectos más insidiosos de los malos hábitos es que a menudo pasan desapercibidos al principio. Lo que comienza como un pequeño capricho, unos minutos adicionales navegando por las redes sociales o posponiendo una tarea para más tarde, puede convertirse rápidamente en un patrón que consume gran parte de nuestro tiempo y energía. Puede que no veamos inmediatamente el impacto negativo, pero al cabo de semanas, meses o incluso años, las consecuencias se vuelven claras. Oportunidades perdidas, objetivos incumplidos y una creciente sensación de estancamiento. La Biblia nos recuerda la importancia de ser intencionales con nuestro tiempo y acciones. En Proverbios 4, 26, 27 se nos instruye: piensa bien en las sendas de tus pies, y sé firme en todos tus caminos. No gires ni a la derecha ni a la izquierda. Guarda tu pie del mal. Este versículo enfatiza la necesidad de estar atentos a la dirección que nos llevan nuestros hábitos. Cuando permitimos que los malos hábitos echen raíces, lentamente pueden sacarnos del camino que Dios ha trazado delante de nosotros, distrayéndonos de su propósito para nuestras vidas. Uno de los hábitos más comunes que frena a las personas es la procrastinación. Todos experimentamos momentos de retraso, postergando tareas que nos parecen abrumadoras o incómodas. Pero cuando la procrastinación se convierte en una forma de vida habitual, crea un ciclo de estrés, oportunidades perdidas y potencial insatisfecho. El tiempo es un regalo precioso de Dios, y cuando posponemos constantemente tareas importantes, no estamos siendo buenos administradores de ese regalo. Eclesiastés 3:1 nos dice: todo tiene su tiempo,
y todo lo que se hace bajo el cielo tiene su momento. Dios nos ha dado cada momento con un propósito, y cuando posponemos las cosas, esencialmente estamos diciendo que llegaremos al propósito de Dios más adelante. Pero es posible que más tarde nunca llegue, y, a medida que continuamos demorando, nos quedamos más atrás en el cumplimiento de la obra que Dios ha puesto en nuestros corazones. La procrastinación no solo afecta nuestra capacidad para completar tareas, sino que también disminuye nuestra confianza y crea una sensación de fracaso. Con el tiempo, el peso del trabajo inacabado y los compromisos incumplidos pueden hacernos sentir estancados, como si no pudiéramos avanzar en la vida. Esta carga emocional puede crear una distancia entre nosotros y Dios, mientras luchamos con sentimientos de culpa o insuficiencia. En el mundo actual, las distracciones están por todas partes, ya sean nuestros teléfonos, la televisión, o el flujo constante de información de Internet. Es fácil perder el foco y quedar absorto en cosas que no contribuyen a nuestro crecimiento. Si bien algunas distracciones pueden parecer inofensivas, poco a poco, pueden socavar nuestra productividad y salud espiritual. Efesios 5, 15, 16. Nos insta a: tened, pues, mucho cuidado en cómo vivís, no como necios, sino como sabios, aprovechando toda oportunidad, porque los días son malos. Esta escritura nos recuerda que el tiempo es fugaz, y las distracciones pueden impedirnos aprovechar al máximo las oportunidades que Dios nos presenta. Cuando dedicamos excesiva cantidad de tiempo a actividades sin importancia, perdemos momentos en los que podríamos crecer en nuestra fe, servir a los demás, o avanzar hacia las metas que Dios nos ha fijado. Las distracciones también pueden embotar nuestros sentidos espirituales, haciendo que sea más difícil escuchar la voz de Dios. Cuando llenamos nuestra mente de ruido, ya sea a través de entretenimiento interminable, redes sociales o charlas ociosas, se vuelve difícil encontrar la quietud y la claridad necesarias para conectarnos con Dios. Con el tiempo, estas distracciones pueden llevarnos a alejarnos de la cercanía que alguna vez sentimos con Él, lo que hace que sea más difícil discernir su guía en nuestras vidas. Otro hábito destructivo que puede frenarnos es el hábito del pensamiento negativo y la duda. Estos patrones de pensamiento a menudo surgen del miedo, la inseguridad o experiencias pasadas, pero pueden arraigarse profundamente si no se controlan. Cuando nos enfocamos constantemente en nuestras limitaciones, fracasos o insuficiencias percibidas, creamos barreras mentales que nos impiden dar un paso hacia la plenitud de vida que Dios ha planeado para nosotros. Dios nos ha llamado a vivir en fe y confianza, no en miedo o duda. En 2 Corintios 10:5, Pablo escribe: derribamos argumentos y toda pretensión que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para hacerlo obediente a Cristo. Este versículo nos desafía a combatir activamente el pensamiento negativo y reemplazarlo con la verdad de la palabra de Dios. Cuando permitimos que los pensamientos negativos dominen nuestra mente, esencialmente estamos dudando de las promesas de Dios y de su capacidad para obrar a través de nosotros. La duda puede llevarnos a la inacción, impidiéndonos buscar nuevas oportunidades, compartir nuestros dones o dar un paso de fe. Crea un ciclo de miedo y vacilación, donde nos convencemos de que no somos capaces o dignos de cumplir las tareas que Dios nos ha encomendado. Pero Dios nos llama a confiar en su fuerza, no en la nuestra. Cuando rompemos el hábito del pensamiento negativo y lo reemplazamos con fe en el poder de Dios, desbloqueamos nuevas posibilidades y descubrimos que somos capaces de hacer mucho más de lo que imaginamos. La constancia y la disciplina son esenciales para el crecimiento, tanto en nuestra vida personal como en nuestro caminar con Dios. Sin embargo, cuando permitimos que se arraiguen hábitos de inconsistencia, ya sea en nuestras prácticas espirituales, rutinas de trabajo o compromisos personales,
se vuelve difícil progresar. La disciplina no se trata de perfección, sino de perseverancia. Se trata de estar presente cada día, incluso cuando no tenemos ganas, y confiar en que Dios está obrando a través de nuestros esfuerzos. Hebreos 12:11 nos recuerda: ninguna disciplina parece agradable a la vez, sino dolorosa. Sin embargo, más tarde produce una cosecha de justicia y paz para aquellos que han sido entrenados en ella. Este versículo habla de los beneficios a largo plazo de la disciplina. Si bien puede ser un desafío en el momento, la práctica constante de buenos hábitos, como la oración, el estudio, el trabajo o el servicio, en última instancia, conduce al crecimiento y la realización. Cuando nos falta disciplina, es posible que empecemos con fuerza, pero perdamos impulso rápidamente. Esta incoherencia nos impide ver el fruto pleno de nuestros esfuerzos. Ya sea una disciplina espiritual como la oración, o una meta personal como avanzar en una carrera, sin un compromiso regular, nos quedamos atrás y perdemos las recompensas que vienen con la perseverancia. La buena noticia es que Dios nos ofrece la fuerza y la gracia para liberarnos de los hábitos que nos frenan. No tenemos que permanecer atrapados en ciclos de dilación, distracción, pensamiento negativo o inconsistencia. A través de su poder, podemos desarrollar nuevos hábitos que nos lleven al crecimiento, al progreso y a una relación más profunda con Él. En Romanos 12:2, Pablo nos anima a ser transformados por la renovación de vuestra mente. Esta transformación comienza con una decisión consciente de cambiar, de entregar nuestros hábitos dañinos a Dios, e invitarlo a obrar en nosotros. Al renovar nuestra mente con la verdad de Dios y confiar en su fuerza, podemos reemplazar los hábitos destructivos por otros que se alineen con su voluntad para nuestras vidas. Los hábitos que permitimos que se arraiguen en nuestras vidas tienen el poder de moldear nuestro futuro. Pueden impulsarnos hacia el crecimiento y el propósito, o pueden frenarnos y hacer que nos quedemos atrás. Dios nos llama a cada uno de nosotros a examinar los hábitos que están obstaculizando nuestro progreso y a hacer los cambios necesarios para liberarnos. Al entregar nuestros hábitos dañinos a Dios y comprometernos con nuevos patrones de disciplina, enfoque y fe, podemos experimentar la plenitud de vida que Él ha planeado para nosotros. No tenemos que quedarnos estancados en ciclos de procrastinación, distracción o pensamientos negativos. Con la ayuda de Dios, podemos avanzar y vivir con propósito, claridad y alegría. Que hoy sea el día en que decidas dejar los hábitos que te frenan. Confía en la fuerza de Dios, lleva cautivos tus pensamientos y avanza con fe, sabiendo que Él te está guiando hacia un futuro lleno de promesas y esperanza. Tomémonos un momento para reflexionar sobre esos hábitos. ¿Qué es esa cosa que sigues haciendo y que sabes que no te sirve? Podría ser dilación, posponer las tareas importantes para mañana, aunque el mañana parezca nunca llegar. Quizás comiences el día con buenas intenciones, pero te encuentres constantemente rechazando lo que realmente importa, convenciéndote de que ya habrá tiempo más tarde. El problema de procrastinar es que el tiempo se nos escapa, y con él, también se nos escapan las oportunidades que Dios pone en nuestro camino. Los días se convierten en semanas, y, en poco tiempo, las metas que alguna vez tuvo cerca comienzan a sentirse distantes, casi inalcanzables. La procrastinación crea un ciclo de demora y culpa que le impide cumplir plenamente el propósito que Dios ha diseñado para su vida. O tal vez sea distracción, el desplazamiento interminable por las redes sociales, las horas pasadas jugando videojuegos o viendo programas que, en el momento, parecen inofensivos. La distracción ofrece un alivio temporal, una forma de desconectarse de las presiones de la vida, pero con el tiempo, se convierte en una ladrona de tiempo y potencial. Estas actividades, aunque se disfrutan con moderación, poco a poco pueden convertirse en hábitos que consumen el precioso tiempo que Dios nos ha dado.
tiempo que podría usarse para perseguir metas significativas, desarrollar sus talentos, servir a los demás o crecer en su relación con Él. La distracción es sutil. A menudo se disfraza de diversión inofensiva, pero cuando comienza a dominar tu vida, se convierte en una barrera entre tú y tu vocación. Dios te ha regalado tiempo y oportunidades únicas para crecer, servir y cumplir el propósito que Él ha establecido para ti. Cuando las distracciones tienen prioridad, roban el enfoque y la energía que deben dirigirse a su crecimiento personal y espiritual. Tal vez tu hábito sea uno de pensamiento negativo, un flujo constante de dudas, miedos o autocrítica que se reproduce una y otra vez en tu mente. Quizás te encuentres cuestionando tus habilidades, temiendo el fracaso o preocupándote por lo que los demás piensan de ti. Estos pensamientos negativos crean barreras mentales que le impiden dar un paso de fe y aprovechar las oportunidades que Dios ha puesto ante usted. El miedo y la duda pueden paralizarte e impedirte dar pasos audaces hacia adelante, incluso cuando sientes la dirección de Dios. El pensamiento negativo disminuye tu confianza y nubla tu juicio. Cuando tu mente está llena de miedo y dudas, se vuelve difícil escuchar la voz de Dios con claridad o confiar en sus promesas. Empiezas a cuestionarte a ti mismo, preguntándote si realmente eres capaz de cumplir los sueños que Él ha puesto en tu corazón. Con el tiempo, esta mentalidad puede limitar su potencial y hacer que se pierda las bendiciones y el crecimiento que se obtienen al dar un paso en la fe. Cualquiera que sea el hábito, es importante reconocer que no es solo una rutina inofensiva, es un obstáculo entre usted y la vida que Dios ha planeado para usted. Estos hábitos, aunque parezcan pequeños o insignificantes, pueden tener un impacto profundo en su viaje. Pueden crear un muro entre usted y su propósito, manteniéndolo atrapado en patrones de inacción, distracción o negatividad. Pero aquí está la verdad. Dios tiene más para ti. Él te ha diseñado para crecer, para generar impacto y para una vida llena de propósito y significado. Estos hábitos, si no se controlan, solo le impedirán experimentar la plenitud de lo que Él ha preparado para usted. En Efesios 2:10, se nos recuerda: porque somos obra de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las hiciéramos. Este versículo nos dice que cada uno de nosotros tiene un llamado único, un conjunto de buenas obras que Dios ya ha preparado para nosotros. Pero para caminar en ese llamado, debemos estar dispuestos a dejar de lado los hábitos que obstaculizan nuestro progreso. No podemos darnos el lujo de permitir que la dilación, la distracción o el pensamiento negativo dominen nuestras vidas y nos alejen del camino que Dios nos ha trazado. Es importante comprender que estos hábitos no solo afectan su vida personal, sino que también tienen consecuencias espirituales. Cada día que pasas atrapado en estos patrones es un día en el que no estás viviendo plenamente el propósito que Dios tiene para ti. El enemigo se deleita en mantenerte distraído, en llenar tu mente de dudas y temores, porque sabe que cuando estás enfocado en estas cosas, es menos probable que sigas el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Pero Dios te llama a algo más grande. Él te llama a vivir con intención, a liberarte de los hábitos que te frenan y a entrar en la vida que Él ha preparado para ti. Él te ofrece su fuerza y guía al comenzar este viaje de cambio. Filipenses 4:13 nos recuerda: todo esto lo puedo en aquel que me fortalece. No es necesario que superes estos hábitos por tu cuenta. Dios está contigo, listo para empoderarte para que te liberes de los ciclos de procrastinación, distracción y negatividad que te han estado frenando. Entonces, ¿cuál es ese hábito en tu vida? ¿Qué es lo único que sabes que necesita cambiar? Tómate un momento para reflexionar sobre ello. Reconoce su presencia y el impacto que ha tenido en tu vida.
Sea honesto consigo mismo acerca de cómo le ha impedido avanzar, aprovechar las oportunidades que Dios le ha brindado y vivir plenamente en su propósito. Una vez que hayas identificado el hábito, el siguiente paso es entregárselo a Dios. Pídele la fuerza para dejarlo ir, para soltar el control de tu vida. Pídele que reemplace ese hábito con algo mejor, con un nuevo patrón de disciplina, concentración o positividad que te ayudará a seguir adelante. Recuerde, Dios es fiel. Cuando acudas a Él en busca de ayuda, Él te guiará, te dará sabiduría y te proporcionará las herramientas que necesitas para vencer. Proverbios 3, 5, 6 nos ofrece este aliento. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Sométete a Él en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando entregas estos hábitos a Dios, cuando confías en su sabiduría y su plan para tu vida, Él te guiará hacia adelante. Él te ayudará a liberarte de los patrones que te han estado frenando, y te guiará hacia un futuro lleno de propósitos y promesas. No espere hasta mañana para realizar este cambio. Empiece hoy. Decide que ya no permitirás que la dilación, la distracción o la negatividad dominen tu vida. Confía en que Dios tiene algo mejor para ti y da el primer paso para aceptarlo. Al dejar estos hábitos ahora, descubrirá que su vida comienza a avanzar nuevamente hacia el llamado, el crecimiento y la vida abundante que Dios ha prometido. En Efesios 5, 15, 16, Pablo nos da un poderoso recordatorio. Tengan mucho cuidado, pues, de cómo vivan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando cada oportunidad, porque los días son malos. Este pasaje nos insta a ser conscientes de cómo empleamos nuestro tiempo, para aprovechar al máximo los momentos que Dios nos ha dado. El tiempo es un regalo, y los hábitos que cultivamos honran ese regalo o lo desperdician. Las palabras de Pablo nos alientan a vivir intencionalmente, con sabiduría y propósito, sabiendo que cada día tiene un significado y que nuestras decisiones tienen consecuencias duraderas. El tiempo es un recurso que no se puede reponer. Una vez que pasa un momento, no se puede recuperar. Cuando permitimos que persistan los malos hábitos, desperdiciamos el valioso tiempo y las oportunidades que Dios ha puesto ante nosotros. Ya sea por procrastinación, distracción o negligencia, estos hábitos nos roban silenciosamente el potencial de tener un impacto en el mundo y acercarnos más a Dios. Cada día que permitimos que estos hábitos continúen, es un día en el que perdemos la oportunidad de abrazar plenamente el propósito y los planes que Dios tiene para nuestras vidas. La instrucción de Pablo de tener mucho cuidado con nuestra forma de vivir no es solo una sugerencia, es un llamado a la vigilancia. Habla de la necesidad de intencionalidad en nuestras elecciones diarias, reconociendo que constantemente se nos presentan decisiones que dan forma a nuestro camino. Algunas decisiones pueden parecer pequeñas e insignificantes al principio, pero con el tiempo se acumulan y nos acercan o nos alejan de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando elegimos adoptar hábitos que no sirven a nuestro propósito superior, corremos el riesgo de desperdiciar los dones, talentos y oportunidades que Dios ha puesto ante nosotros. También es importante reconocer que el tiempo no se trata solo de los minutos en un reloj, se trata de oportunidades. Dios constantemente nos presenta momentos para crecer, servir y cumplir nuestro llamado. Ya sea la oportunidad de conectarnos con alguien necesitado, avanzar en una carrera, desarrollar una habilidad o fortalecer nuestra fe, estos momentos son fugaces. Si estamos atrapados en hábitos que nos distraen, podemos perder esas oportunidades divinas. Y si bien Dios es misericordioso y paciente, siempre esperando que recurramos a Él, todavía somos responsables de cómo usamos los días que Él nos ha confiado. Hay una verdad profunda en esto. Cada día es una oportunidad. Cada momento es una oportunidad para vivir alineados con la voluntad de Dios
y acercarnos a la persona para la que Él nos creó. Pero debemos ser intencionales con esas oportunidades, eligiendo activamente cultivar hábitos que honren a Dios y nos permitan prosperar. Cuando perdemos el tiempo en hábitos que nos alejan de nuestro propósito, no solo estamos perdiendo el crecimiento, sino también permitiendo que los días malos, sobre los cuales Pablo advierte, influyan en nuestras vidas. La referencia de Pablo a que los días eran malos sirve como recordatorio de que el mundo está lleno de distracciones, tentaciones y fuerzas que nos alejan de vivir una vida con propósito. La cultura que nos rodea a menudo promueve la gratificación instantánea, el estar constantemente ocupado y la búsqueda de cosas que, en última instancia, no nos satisfacen. En este entorno, es fácil caer en hábitos que al principio parecen inofensivos, pero que eventualmente erosionan nuestra concentración, disciplina y conexión espiritual. Por ejemplo, en nuestro mundo moderno y acelerado, abundan las distracciones, desde interminables fuentes de redes sociales hasta la constante disponibilidad de entretenimiento. Es más fácil que nunca perder horas en actividades que ofrecen poco valor. Estas distracciones no son inherentemente malas, pero cuando se convierten en hábitos, cuando recurrimos a ellas como una forma de ocupar el tiempo o evitar molestias, pueden impedirnos vivir sabiamente y aprovechar al máximo nuestros días. Vivir sabiamente, como insta Pablo, es vivir con un sentido de urgencia y propósito. Significa reconocer que nuestro tiempo en la tierra es limitado y que Dios nos ha dado este tiempo para hacer algo significativo, marcar una diferencia en nuestras vidas, en las vidas de los demás y para su reino. Vivir sabiamente consiste en elegir hábitos que se alineen con el plan de Dios, hábitos que conduzcan al crecimiento, la realización y una conexión más profunda con Él. No se trata de perfección o de ser constantemente productivo. Dios no nos pide que seamos perfectos o que nunca nos relajemos, sino que nos pide que seamos intencionales en nuestra forma de vivir. Él nos está llamando a evaluar nuestros hábitos, a preguntarnos si las cosas que hacemos cada día nos acercan a Él y a la vida a la que Él nos ha llamado, o si nos alejan. Vivir sabiamente significa comprender que las pequeñas decisiones que tomamos a diario, cómo pasamos las mañanas, en qué nos concentramos, cómo manejamos las distracciones, se acumulan con el tiempo y dan forma al curso de nuestras vidas. Si permitimos que los malos hábitos se arraiguen, esencialmente, estamos eligiendo vivir imprudentemente, dejando que el tiempo se nos escape de las manos y permitiendo que las oportunidades pasen de largo. Estas oportunidades podrían ser los mismos momentos que Dios ha preparado para que cumplamos nuestro propósito, generemos un impacto o experimentemos su presencia de nuevas maneras. También existe una responsabilidad espiritual ligada a cómo usamos nuestro tiempo. Santiago 4:14 nos recuerda: ¿cuál es tu vida? Eres una niebla que aparece por un rato y luego se desvanece. Este versículo no pretende causar miedo, sino recordarnos la brevedad de la vida. Tenemos un número limitado de días en esta tierra, y cada uno importa. Dios nos ha confiado el don del tiempo, y la forma en que lo usamos refleja nuestro compromiso con Él. Si lo desperdiciamos mediante comportamientos habituales que no lo honran ni nos ayudan a crecer, no estamos administrando bien este don. Pero aquí está la buena noticia. Nunca es demasiado tarde para cambiar. La gracia de Dios es abundante, y no importa cuánto tiempo hayamos permitido que persistan los malos hábitos, Él nos ofrece un nuevo comienzo. El primer paso es reconocer los hábitos que nos frenan, y el siguiente paso es entregárselos a Dios. No podemos liberarnos de estos patrones por nuestra cuenta, pero con la ayuda de Dios, podemos cultivar nuevos hábitos que se alineen con su voluntad y propósito. Este cambio requiere intencionalidad y disciplina. Implica examinar cómo empleamos nuestro tiempo
y tomar decisiones conscientes para reemplazar hábitos improductivos o dañinos por otros que conduzcan al crecimiento, la realización y la alineación con el plan de Dios. Por ejemplo, en lugar de pasar una hora navegando sin pensar en las redes sociales, podríamos usar ese tiempo para invertir en una habilidad, dedicar tiempo a la oración o conectarnos con alguien que necesita aliento. Proverbios 6:8 ofrece sabiduría a través del ejemplo de la hormiga. Ve a la hormiga perezoso, considera sus caminos y sé sabio. No tiene comandante, ni supervisor, ni gobernante, pero almacena sus provisiones en el verano y recoge sus alimentos en la cosecha. La hormiga es diligente, sabia y se prepara para el futuro. Entiende la importancia de aprovechar al máximo cada temporada. De la misma manera, estamos llamados a ser sabios con nuestro tiempo, a usar cada día para ahorrar para el futuro, ya sea para construir nuestra relación con Dios, avanzar hacia una meta o servir a los demás. El deseo de Dios es que vivamos con un propósito, que aprovechemos al máximo las oportunidades que Él nos presenta y que crezcamos hasta convertirnos en las personas para las que Él nos creó. Cuando elegimos liberarnos de los hábitos que nos hacen perder el tiempo y nos distraen de nuestro propósito, nos estamos alineando con el plan de Dios para nuestras vidas. Y cuando vivimos sabiamente, experimentamos el gozo y la satisfacción que provienen de caminar al paso de Él. El recordatorio de Pablo en Efesios 5:15-16 es un llamado a la acción. Es un desafío examinar cómo empleamos nuestro tiempo, reconocer los hábitos que nos frenan y tomar decisiones intencionales que reflejen el propósito de Dios para nuestras vidas. El tiempo es un regalo, y es nuestra responsabilidad administrarlo bien. Elijamos vivir sabiamente, aprovechando al máximo cada oportunidad y confiando en que Dios nos guiará hacia un futuro lleno de promesas, propósitos y crecimiento. Una de las cosas más peligrosas de estos hábitos es que a menudo comienzan poco a poco. Un poco de procrastinación por aquí, un poco de distracción por allá, y muy pronto echarán raíces y se fortalecerán. Al principio, estos hábitos pueden parecer insignificantes, algo que se puede controlar o cambiar más adelante, cuando las cosas se desaceleren. Pero con el tiempo, se arraigan en nuestras rutinas diarias y apenas nos damos cuenta del impacto que tienen en nuestras vidas. La naturaleza insidiosa de estos hábitos es que pueden introducirse silenciosamente y, antes de que nos demos cuenta, están dando forma a cómo empleamos nuestro tiempo, pensamos y tomamos decisiones. Lo que podría comenzar como un retraso ocasional en una tarea importante, puede convertirse rápidamente en un patrón de procrastinación constante. Es fácil justificar posponer algo solo por hoy, creyendo que mañana habrá una mejor oportunidad para hacerlo. Sin embargo, a medida que pasan los días y el ciclo se repite, la procrastinación se convierte en un hábito de evitación, y las tareas que antes parecían manejables se acumulan, generando abrumador y estrés. De manera similar, las distracciones, como revisar el teléfono sin pensar o navegar por las redes sociales, pueden parecer inofensivas al principio, pero poco a poco consumen el tiempo y la atención que podrían haberse utilizado para el crecimiento, la productividad o la conexión con Dios y los demás. Con el tiempo, estos hábitos se vuelven parte del tejido de nuestras vidas. Se vuelven tan rutinarios que apenas registramos su presencia. Sin embargo, silenciosamente nos alejan cada vez más de las metas y propósitos que alguna vez tuvimos. Puede que no veamos los efectos inmediatos, pero el impacto es real. Estos hábitos actúan como malas hierbas, echan raíces en nuestras mentes y corazones, y si no se controlan, comienzan a ahogar los patrones saludables y decididos que Dios desea que cultivemos. Uno de los mayores peligros de estos hábitos arraigados es la lenta erosión de nuestra capacidad de avanzar. Al principio, puede parecer que nos estamos quedando un poco atrás, pero con el tiempo, la acumulación de retrasos,
distracciones y patrones negativos, crea una barrera que nos impide avanzar. Podríamos empezar a perder oportunidades prácticas, como avances profesionales, actividades creativas u objetivos de crecimiento personal. Los proyectos que alguna vez nos entusiasmaron pueden quedar inconclusos y los sueños que llevamos en el corazón quedan eclipsados por una creciente sensación de estancamiento. Pero el impacto de estos hábitos no se limita al incumplimiento de plazos o planes incumplidos. También nos afectan espiritualmente, emocionalmente y mentalmente. Espiritualmente, los malos hábitos pueden crear distancia entre nosotros y Dios. Cuando constantemente elegimos distracciones en lugar de pasar tiempo con Él, o cuando permitimos que la procrastinación retrase las tareas que Él nos ha llamado a cumplir, comenzamos a perder ese sentido de conexión con su presencia. Poco a poco, la voz de Dios que una vez nos guió con tanta claridad se vuelve más difícil de escuchar. Nuestra sensibilidad a su dirección comienza a embotarse y nuestra vida espiritual se siente como si estuviera estancada en un punto neutral en lugar de progresar. Emocionalmente, estos hábitos pueden generar sentimientos de frustración, culpa e insatisfacción. Cuando sabemos que no estamos aprovechando nuestro potencial, o cuando reconocemos que estamos evitando responsabilidades importantes, podemos crear una sensación subyacente de malestar. Es posible que comencemos a dudar de nosotros mismos, sintiéndonos como si estuviéramos atrapados en un ciclo que no podemos romper. Este costo emocional puede agotar aún más nuestra energía y motivación, dejándonos sintiéndonos desconectados de nuestras metas, nuestro propósito e incluso del plan de Dios para nuestras vidas. Mentalmente, la repetición de estos hábitos improductivos puede disminuir nuestra capacidad de concentración, claridad y creatividad. La mente se llena de distracciones, preocupaciones por lo que no se ha hecho y estrés por lo que se está posponiendo. Nuestra capacidad para pensar profundamente, tomar decisiones acertadas y responder eficazmente a los desafíos se ve comprometida. El espacio mental que podría haberse utilizado para el crecimiento, la reflexión o la resolución de problemas está, en cambio, lleno de ruido. Ruido procedente de la procrastinación, las distracciones o los pensamientos negativos. Este efecto acumulativo es la razón por la que los malos hábitos, por pequeños que parezcan al principio, pueden tener consecuencias tan profundas con el tiempo. Lo que comienza como un problema menor puede convertirse en un obstáculo importante si no se controla. Cuanto más persisten estos hábitos, más fuertes se vuelven y eventualmente se vuelve difícil liberarse de ellos. Pero lo que es aún más crítico es que estos hábitos nos impiden avanzar hacia la plenitud de vida que Dios ha preparado para nosotros. Pueden hacer que nos quedemos atrás, no solo en términos de nuestros logros externos, sino también en nuestro viaje espiritual, nuestra salud emocional y nuestro bienestar mental. Considere la parábola de los talentos en Mateo 25, 14-30, donde un amo confía dinero a sus siervos mientras él está fuera. 2 de los siervos invierten sus talentos y multiplican lo que se les ha dado, pero el tercer siervo, por miedo e inacción, entierra su talento en la tierra. Cuando el amo regresa, elogia a los 2 que aprovecharon al máximo sus oportunidades, pero reprende al sirviente que enterró su regalo, llamándolo malvado y holgazán. El mensaje de esta parábola es claro. Dios nos ha confiado a cada uno de nosotros dones, tiempo y oportunidades, y espera que los usemos sabiamente, no que los enterremos en hábitos de inacción, miedo o distracción. Los hábitos que formamos pueden ayudarnos a multiplicar los dones que Dios nos ha dado o hacer que los enterremos bajo tierra. Si continuamente permitimos que la dilación, la distracción o el pensamiento negativo dominen nuestras vidas, corremos el riesgo de enterrar las mismas oportunidades y talentos que Dios nos ha confiado. Y si bien Dios es paciente y lleno de gracia,
también nos llama a ser mayordomos del tiempo y los recursos que se nos han dado. Afortunadamente, Dios nos ofrece la gracia para cambiar y la fuerza para liberarnos de estos hábitos. No estamos atrapados en estos ciclos para siempre, pero el primer paso es reconocer que existen y que nos están frenando. Debemos estar dispuestos a mirar honestamente nuestras vidas y preguntarnos dónde se han arraigado estos hábitos. ¿Dónde hemos permitido que pequeñas decisiones, como retrasar una tarea o elegir una distracción, en lugar de concentrarse, se conviertan en patrones que ahora están afectando nuestro progreso? ¿Dónde hemos perdido oportunidades porque no estábamos siendo intencionales con nuestro tiempo o atención? Santiago 1:5 promete: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos generosamente, sin encontrar falta, y se la dará. Dios nos ofrece la sabiduría y la perspicacia para identificar los hábitos que no nos sirven y la fuerza para cambiarlos. Él no nos condena por caer en estos patrones, pero sí nos llama a superarlos y vivir sabiamente, aprovechando al máximo cada oportunidad que nos presenta. Para liberarse de estos hábitos arraigados, se requiere una decisión consciente de cambiar, seguida de una acción constante. Comienza reconociendo las áreas en las que hemos caído en patrones improductivos y pidiendo a Dios su guía y gracia para reemplazar esos hábitos por otros que conduzcan al crecimiento y la realización. Esto podría significar reservar un tiempo intencional cada día para concentrarnos en lo más importante, crear límites en torno a las distracciones o elegir enfrentar las tareas que hemos estado posponiendo con coraje y determinación. También debemos ser pacientes con nosotros mismos en este proceso. Liberarse de hábitos arraigados no ocurre de la noche a la mañana, pero la gracia de Dios es suficiente para cada paso del viaje. Filipenses 1:6 nos asegura que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios está obrando dentro de nosotros, ayudándonos a superar estos hábitos y guiándonos hacia una vida con propósito, crecimiento y realización espiritual. A medida que elijamos entregar estos hábitos a Dios y tomar medidas hacia el cambio, comenzaremos a ver progreso. Descubriremos que las cadenas que alguna vez nos detuvieron se están rompiendo lentamente y podremos avanzar con mayor claridad, enfoque y propósito. Las oportunidades que una vez perdimos comenzarán a reaparecer y sentiremos una sensación renovada de conexión con el plan de Dios para nuestras vidas. En conclusión, es fundamental comprender que los malos hábitos, por pequeños que parezcan al principio, pueden convertirse en barreras importantes que nos impiden vivir plenamente en alineación con la voluntad de Dios. Estos hábitos nos afectan de manera práctica, espiritual, emocional y mental, y con el tiempo, hacen que nos quedemos atrás en nuestro crecimiento personal y viaje espiritual. Pero con la ayuda de Dios, podemos liberarnos de estos patrones y cultivar hábitos que nos lleven hacia la vida abundante que Él ha prometido. Que hoy sea el día en que decidas confrontar estos hábitos, entregarlos a Dios y comenzar el camino hacia vivir sabiamente, aprovechando al máximo el tiempo y las oportunidades que Él te ha dado. Espiritualmente, estos hábitos pueden crear una brecha cada vez mayor entre nosotros y Dios. Cuanto más permitimos que persistan estos patrones negativos, más embotarán nuestra sensibilidad a su voz, haciendo más difícil escuchar su guía y responder a su llamado. No se trata solo de perder un momento de tranquilidad o saltarse una oración. Se trata de un adormecimiento gradual de nuestra conciencia espiritual. Cuando nuestra atención se centra constantemente en distracciones o hábitos poco saludables, nuestra conexión con Dios se debilita y perdemos de vista su presencia en nuestra vida diaria. Esta distancia espiritual puede ser sutil al principio,
pero con el tiempo se convierte en un obstáculo importante que nos impide experimentar la plenitud del plan de Dios para nosotros. Proverbios 6, 9-11 ofrece una severa advertencia sobre las consecuencias de la pereza y el abandono. ¿Cuánto tiempo estarás allí acostado, perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y la pobreza vendrá sobre ti como ladrón, y la escasez como un ladrón. Hombre armado. Si bien este pasaje habla directamente de la pereza física, el principio se aplica a todas las áreas de la vida, especialmente a nuestro viaje espiritual. Cuando nos permitimos caer en hábitos de evitación, negligencia o pasividad, ya sea en nuestra vida de oración, nuestra búsqueda de la voluntad de Dios o nuestro compromiso con su palabra, esencialmente estamos cayendo en una especie de sueño espiritual. Esta somnolencia nos ciega ante las oportunidades que Dios ha puesto ante nosotros y, antes de que nos demos cuenta, la pobreza espiritual de las bendiciones perdidas y los propósitos incumplidos comienza a aparecer. Los malos hábitos, especialmente aquellos que conducen a la procrastinación o la distracción, son como botones de repetición espirituales. Cada vez que cedemos a ellos, esencialmente estamos retrasando nuestra respuesta a los impulsos de Dios, postergando el trabajo que Él nos llama a hacer, o posponiendo los pasos que Él nos guía a dar. El peligro es que, con el tiempo, este retraso repetido conduzca a un embotamiento de nuestros sentidos espirituales. Nos volvemos menos sintonizados con el movimiento del Espíritu Santo, menos receptivos a los empujones que Dios coloca en nuestros corazones, y menos ansiosos de seguir el camino que Él ha puesto ante nosotros. Cuanto más tiempo permanezcamos en este estado, más desconectados nos sentiremos de la vida vibrante y llena de propósito que Dios quiere para nosotros. Así como la pereza física puede conducir a la pobreza financiera o a la pérdida de oportunidades, la pereza espiritual conduce a una especie de escasez espiritual. Cuando caemos en patrones de evasión, evitar la oración, retrasar prácticas espirituales importantes o ignorar la inspiración del Espíritu Santo, nuestra vida espiritual comienza a sentirse seca, vacía y estancada. Quizás nos preguntemos por qué nos sentimos distantes de Dios o por qué no estamos experimentando crecimiento, cuando en realidad nuestros propios hábitos nos han impedido involucrarnos plenamente con Él. Esto no se debe a que Dios se haya alejado de nosotros, sino a que hemos permitido que otras cosas tengan prioridad, bloqueando nuestro crecimiento espiritual. Pero la belleza de la gracia de Dios es que Él siempre está listo para encontrarnos donde quiera que estemos. Incluso si hemos permitido que los malos hábitos persistan durante años, en el momento en que acudimos a Él y le pedimos ayuda, Él está allí. De hecho, las Escrituras nos dicen que Dios nos persigue constantemente, esperando que despertemos de nuestro letargo espiritual. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: «Aquí estoy. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y comeré con esa persona, y ella conmigo». Esta invitación nos recuerda que, no importa cuán lejos nos hayamos desviado, o cuán desconectados nos sintamos, Dios siempre está llamando a la puerta de nuestro corazón, esperando que lo invitemos a regresar al centro de nuestras vidas. Liberarse de estos hábitos comienza con la toma de conciencia, reconociendo que no son solo pequeñas distracciones o retrasos inofensivos, sino obstáculos que nos impiden involucrarnos plenamente en el plan de Dios para nuestras vidas. Una vez que hayamos reconocido su presencia, el siguiente paso es entregarlos a Dios. Esto significa admitir que no podemos liberarnos de estos patrones por nuestra cuenta y pedirle ayuda para reemplazarlos con nuevos hábitos que conduzcan al crecimiento, el propósito y la conexión espiritual. Este proceso no siempre será fácil. Así como romper un hábito físico requiere disciplina y perseverancia,
Romper hábitos espirituales de negligencia o distracción requerirá un esfuerzo intencional. Es posible que necesitemos establecer nuevos límites en nuestro tiempo, crear nuevas rutinas que prioricen la presencia de Dios, o buscar la rendición de cuentas de amigos o mentores de confianza que puedan animarnos en nuestro viaje. Pero a medida que demos estos pasos, comenzaremos a notar un cambio. Nuestra sensibilidad a la voz de Dios se agudizará. Nuestra vitalidad espiritual regresará, y estaremos más en sintonía con las oportunidades y bendiciones que Él ha preparado para nosotros. Proverbios 16:3 ofrece un poderoso recordatorio. Encomienda al Señor todo lo que hagas, y Él establecerá tus planes. Cuando nos comprometemos a liberarnos de estos hábitos, y confiamos nuestros esfuerzos a Dios, Él guiará nuestros pasos, y fortalecerá nuestra resolución. No tenemos que hacer esto solos. La gracia de Dios es más que suficiente para ayudarnos a superar los patrones que nos han frenado. Y a medida que avanzamos en fe, comenzaremos a experimentar la plenitud de vida que proviene de caminar estrechamente con Él, libres de las cadenas de la procrastinación, la distracción y el abandono. Romper estos hábitos no se trata solo de mejorar nuestra productividad o hacer más cosas. Se trata de entrar en la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Se trata de llegar a ser más plenamente la persona para la que Él nos creó. Alguien que camina con propósito, que escucha su voz con claridad y que aprovecha al máximo el tiempo y las oportunidades que Él nos ha brindado. Cuando abandonamos estos hábitos, eliminamos las barreras que nos han impedido experimentar la profundidad del amor, la guía y las bendiciones de Dios. Abrimos la puerta a una vida de abundancia espiritual, donde estamos plenamente involucrados en el plan de Dios y listos para recibir todo lo que Él tiene reservado para nosotros. Entonces, mientras reflexionamos sobre los hábitos que se han arraigado en nuestras vidas, recordemos que la gracia de Dios siempre está disponible para ayudarnos a hacer un cambio. Nunca es demasiado tarde para alejarnos de los hábitos que nos frenan y comenzar a caminar en la sabiduría y el propósito que Él tiene para nosotros. Al elegir abandonar estos hábitos hoy, nos posicionamos para avanzar hacia la vida de bendición, crecimiento y realización espiritual que Dios ha prometido. Emocionalmente, estos hábitos pueden agotarnos. Pueden crear una profunda sensación de frustración, culpa y estancamiento, dejándonos atrapados en un bucle interminable de insatisfacción. Cada vez que cedemos a estos patrones negativos, ya sea procrastinación, distracción o dudas, sentimos un alivio momentáneo, pero ese alivio es rápidamente reemplazado por una sensación persistente de decepción y frustración. Con el tiempo, este peso emocional se acumula y nos hace sentir atrapados, como si estuviéramos atrapados en una rutina de la que parece que no podemos escapar. Cuanto más permitimos que estos hábitos persistan, más minan nuestra alegría, energía y sentido de propósito. Los sentimientos de culpa suelen acompañar a estos hábitos, ya que en el fondo sabemos que somos capaces de más. Sentimos la tensión entre quienes somos y quienes sabemos que Dios nos llama a ser. Cada vez que retrasamos tareas importantes o damos prioridad a las distracciones sobre acciones significativas, esa brecha se hace más amplia y la sensación de arrepentimiento se intensifica. El sentimiento constante de «debería hacer más» puede volverse abrumador y generar un ciclo de culpa que paraliza nuestra capacidad de seguir adelante. En lugar de estar motivados por la gracia y el crecimiento, nos agobia la carga emocional del arrepentimiento y las oportunidades perdidas. La frustración también crece cuando vemos que no alcanzamos nuestro potencial. Es posible que tengamos sueños y metas que queramos alcanzar, ya sea en nuestra vida personal, profesional, en nuestras relaciones o en nuestro camino espiritual. Pero estos hábitos siguen empujándonos en la dirección opuesta. No importa cuánto intentemos avanzar,
parece que los mismos viejos patrones nos arrastran constantemente hacia atrás. Esta frustración puede filtrarse a otras áreas de la vida, haciendo que perdamos la paciencia con nosotros mismos y con los demás, y alimentando una sensación de insatisfacción de la que es difícil deshacernos. Luego viene la sensación de estancamiento, una sensación de que la vida pasa mientras nosotros permanecemos atrapados en el mismo lugar. Podríamos mirar a otros que parecen estar avanzando, progresando en sus vidas y viajes espirituales, mientras nosotros sentimos que estamos quietos. Esto puede crear una sensación de aislamiento, como si estuviéramos desconectados del progreso y el crecimiento que sucede a nuestro alrededor. Cuanto más tiempo permanezcamos en este estado de estancamiento, más difícil será liberarnos, e incluso podemos empezar a creer que el cambio es imposible. Pero aquí están las buenas noticias. Dios no quiere que quedemos atrapados en estos ciclos. Él ve la frustración, la culpa y el estancamiento que sentimos, y anhela sacarnos de ese lugar. Él nos ha dado el poder para superar estos hábitos, romper las cadenas que nos frenan y seguir adelante con propósito. El deseo de Dios para nosotros no es vivir en un estado de lucha constante o de derrota personal, sino caminar en la libertad y la abundancia que Él ha prometido. Él conoce nuestras debilidades y comprende los desafíos que enfrentamos, pero también nos proporciona la fuerza y la gracia para superarlos. En 2 Corintios 12:9, Dios nos recuerda su gracia fortalecedora. Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto significa que incluso en nuestros momentos de debilidad, cuando nos sentimos impotentes para liberarnos de estos hábitos, la fuerza de Dios está disponible para nosotros. No tenemos que depender de nuestra propia capacidad para superar estos patrones. Podemos apoyarnos en su poder. Nos invita a entregarle estas luchas, confiando en que nos dará la fuerza para liberarnos y la sabiduría para formar hábitos nuevos y vivificantes. Dios ya nos ha equipado con las herramientas que necesitamos para vencer. En Romanos 12:2, Pablo escribe: No os conforméis a las costumbres de este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Esta transformación comienza con un cambio en nuestra forma de pensar. Liberarse de estos hábitos requiere que renuevemos nuestra mente y cambiemos la forma en que pensamos sobre el tiempo, las prioridades y el propósito. En lugar de permitir que estos hábitos nos controlen, podemos optar por llenar nuestra mente con la verdad de Dios, dejando que su palabra guíe nuestras decisiones y acciones. Cuanto más alineemos nuestros pensamientos con su verdad, más veremos cambios duraderos en nuestros hábitos y comportamientos. Otro aspecto clave para liberarse de estos patrones emocionales y de comportamiento es reconocer que no estamos solos en este viaje. Dios está con nosotros, en cada paso del camino, ofreciéndonos guía y apoyo. Hebreos 4:16 nos anima a acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que podemos recibir la ayuda que necesitamos. Acerquémonos entonces con confianza al trono de gracia de Dios, para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia que nos ayude en nuestro momento de necesidad. No tenemos que luchar en silencio, ni cargar solos con el peso de estos hábitos. Dios nos invita a llevar nuestras luchas a Él, donde encontraremos la misericordia y la gracia necesarias para romper el ciclo. También es importante reconocer que superar estos hábitos es un proceso. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero con la ayuda de Dios es posible. Requiere perseverancia, oración y paciencia. Puede que nos enfrentemos a reveses o momentos de frustración en el camino, pero cada paso adelante, por pequeño que sea, es un paso hacia la libertad. Filipenses 3:13-14 nos anima a: olvídate de lo que queda atrás y esfuérzate por lo que está delante. Prosigo hacia la meta, para ganar el premio al cual Dios me ha llamado a los cielos en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que,
Si bien es posible que hayamos caído en malos hábitos en el pasado, estamos llamados a seguir avanzando, enfocándonos en el futuro que Dios ha preparado para nosotros. Liberarse de hábitos emocionalmente agotadores requiere acción intencional. Significa crear nuevas rutinas y prácticas que nos ayuden a avanzar. Por ejemplo, si la procrastinación es un hábito que nos frena, podemos comenzar por establecer metas pequeñas y manejables y pedirle a Dios la disciplina para llevarlas a cabo. Si las distracciones son el problema, podemos establecer límites en torno a nuestro tiempo, eligiendo momentos para alejarnos de las redes sociales u otras distracciones y dedicar ese tiempo a la oración, el estudio o el trabajo con un propósito. Cualquiera que sea el hábito, Dios está listo para ayudarnos a crear nuevos patrones que traigan paz, alegría y satisfacción. La liberación emocional que se produce al romper con estos hábitos es profunda. A medida que comencemos a liberarnos de la procrastinación, las distracciones o los pensamientos negativos, notaremos una renovada sensación de objetivo y claridad. Los sentimientos de culpa y frustración comenzarán a desaparecer, reemplazados por una sensación de logro e impulso hacia adelante. Lo más importante es que experimentaremos un sentido más profundo de conexión con Dios a medida que elegimos activamente caminar en alineación con su plan para nuestras vidas. El deseo de Dios para nosotros es vivir en la plenitud de su gracia, sin estar abrumados por hábitos que nos roban el gozo y el propósito. Al entregarle estos hábitos y tomar medidas para superarlos, podemos confiar en que Él nos conducirá a una vida de mayor libertad, crecimiento y plenitud. Él nos está llamando a superar los patrones que nos han frenado, a abrazar la transformación que Él ofrece y a dar un paso hacia la vida abundante que Él ha preparado para nosotros. Entonces, no importa cuán profundamente arraigados puedan parecer estos hábitos, anímate al saber que Dios está contigo. Él ya te ha equipado con todo lo que necesitas para liberarte y está caminando a tu lado, ofreciéndote fuerza y gracia para el viaje. Con su ayuda, puedes superar el desgaste emocional de estos hábitos y avanzar hacia un futuro lleno de esperanza, propósito y vitalidad espiritual. En 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo es un poderoso recordatorio de que Dios nos ha equipado con todo lo que necesitamos para liberarnos de los hábitos que nos frenan. A menudo, cuando nos sentimos atrapados por patrones negativos o malos hábitos, es fácil pensar que somos impotentes, que el cambio es demasiado difícil o está fuera de nuestro alcance. Pero este versículo contradice directamente esa mentalidad. Nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor o de derrota, sino que nos ha dado el espíritu de fuerza, amar y una mente sana. Estas cualidades son las claves para liberarnos de cualquier hábito que nos aleje de la vida que Él nos ha llamado a vivir. Primero, hablemos de la fuerza que Dios nos ha dado. Esta no es solo una frase motivadora o un concepto abstracto. Es la fuerza misma de Dios obrando en nosotros, a través del Espíritu Santo. Cuando nos enfrentamos a hábitos que parecen abrumadores, es importante recordar que no los enfrentamos con nuestras propias fuerzas. Por nuestra cuenta, podemos sentirnos débiles o incapaces de cambiar, pero con el poder de Dios obrando en nosotros, tenemos acceso a una fuerza sobrenatural que nos permite vencer. Filipenses 4:13 se hace eco de esta verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto significa que, a través de Cristo, incluso los hábitos que parecen profundamente arraigados o imposibles de cambiar, pueden ser conquistados. El poder de Dios es mayor que cualquier hábito u obstáculo, y está obrando dentro de nosotros para lograr la transformación. A continuación, el espíritu de amar que Dios nos ha dado juega un papel crucial para liberarnos de los malos hábitos.
Cuando pensamos en el amor en este contexto, no se trata solo de amar a los demás, aunque eso es importante, sino también de amarnos lo suficiente a nosotros mismos, tomar decisiones que honren la persona para la cual Dios nos creó. El amor de Dios por nosotros es incondicional y quiere que nos tratemos a nosotros mismos con el mismo cuidado y respeto. Los malos hábitos a menudo provienen de un lugar de negligencia, descuidar nuestras necesidades emocionales, físicas o espirituales. Pero cuando entendemos el profundo amor de Dios por nosotros y permitimos que ese amor llene nuestros corazones, comenzamos a tomar decisiones que reflejan su cuidado. Empezamos a priorizar nuestro bienestar, a tomar decisiones más saludables y a alejarnos de los hábitos que nos perjudican. El amor de Dios también nos capacita para amar a los demás de manera más efectiva. Muchos de los hábitos que nos frenan, ya sea que estén relacionados con la gestión del tiempo, las luchas emocionales o el abandono espiritual, pueden afectar nuestra capacidad de servir bien a los demás. Cuando nos liberamos de estos patrones, no solo estamos mejorando nuestras propias vidas, sino que también estamos mejor equipados para amar y cuidar a quienes nos rodean. Jesús nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Marcos 12:31. Pero ese amor fluye más libremente cuando vivimos alineados con la voluntad de Dios y libres de las distracciones de los malos hábitos. Finalmente, Dios nos ha dado un espíritu de una mente sana, un espíritu de autocontrol, disciplina y claridad de pensamiento. Este es un regalo que nos permite tomar decisiones sabias y reflexivas, y vivir con intención. Una mente sana significa que no estamos controlados por impulsos, distracciones o hábitos que nos han mantenido estancados. En cambio, podemos pensar con claridad, centrarnos en lo que realmente importa, y tomar decisiones deliberadas que conduzcan al crecimiento y al propósito. El concepto de una mente sana es especialmente importante porque resalta el poder de autodisciplina, una cualidad imprescindible a la hora de liberarnos de hábitos que ya no nos sirven. La autodisciplina nos permite resistir la atracción de la procrastinación, la distracción o las conductas dañinas. Nos da la fuerza para tomar mejores decisiones, incluso cuando sea difícil, y para mantenernos comprometidos con los cambios que queremos realizar. Esta disciplina no proviene únicamente de nuestra propia fuerza de voluntad, es un regalo de Dios. Él nos da el espíritu de autocontrol, pero depende de nosotros nutrir ese don tomando decisiones conscientes y diarias para alinear nuestras vidas con su propósito. Pero liberarse de estos hábitos comienza con una decisión, una elección consciente, reconocer el hábito por lo que es, entregárselo a Dios y tomar medidas deliberadas hacia el cambio. Es fácil vivir en piloto automático, repitiendo los mismos comportamientos sin pensarlo mucho. Pero cuando nos detenemos y reflexionamos, a menudo podemos ver los hábitos que no nos sirven, los que nos impiden alcanzar el crecimiento y la plenitud que Dios desea para nosotros. Este reconocimiento es el primer paso. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos acerca de lo que nos frena, ya sea la procrastinación, la distracción, el miedo o cualquier otra cosa. Una vez que hemos identificado el hábito, el siguiente paso es entregándolo a Dios. Esto es fundamental porque no puede ocurrir un cambio real y duradero sin la ayuda de Dios. Por nuestra cuenta, podríamos intentar liberarnos de un hábito y descubrir que volvemos a caer en viejos patrones. Pero cuando presentamos nuestras luchas a Dios, invitamos su poder y gracia al proceso. Reconocemos que necesitamos su ayuda y que confiamos en Él para que nos guíe. Santiago 4:7 nos dice: Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Someter nuestros hábitos a Dios significa permitirle tomar el control y confiar en que nos proporcionará la fuerza y la sabiduría que necesitamos para superarlos. Entregarse a Dios no significa esperar pasivamente a que ocurra un cambio. Significa asociarse con Él para tomar pasos deliberados hacia la liberación.
Aquí es donde entra en juego la autodisciplina. Debemos participar activamente en el proceso de cambio tomando decisiones prácticas que respalden nuestros objetivos. Por ejemplo, si la procrastinación es el hábito que estamos tratando de romper, podríamos establecer metas específicas y manejables para cada día y pedirle a Dios la disciplina para cumplirlas. Si las distracciones son el problema, podríamos crear límites en torno a cómo empleamos nuestro tiempo, reduciendo nuestra exposición a cosas que nos alejan de nuestras prioridades. También es importante recordar que liberarse de los hábitos es un viaje, no una transformación de la noche a la mañana. Requiere paciencia y perseverancia. Probablemente habrá momentos de lucha o reveses en el camino, pero la clave es seguir avanzando. Filipenses 3:13-14 nos anima a «Olvídate de lo que queda atrás y esfuérzate por lo que está delante. Prosigo hacia la meta, para ganar el premio al cual Dios me ha llamado a los cielos en Cristo Jesús». Incluso si hemos permitido que los malos hábitos persistan durante mucho tiempo, siempre podemos empezar de nuevo. La gracia de Dios es nueva cada mañana, y Él siempre está listo para ayudarnos a dar el siguiente paso adelante. A medida que nos comprometamos a liberarnos de estos hábitos, comenzaremos a ver cambios positivos en cada área de nuestra vida. Espiritualmente, nos sentiremos más conectados con Dios, más en sintonía con su voz y más alineados con su propósito. Emocionalmente, experimentaremos mayor paz y satisfacción al saber que vivimos de una manera que honra a Dios y saca lo mejor de nosotros. En la práctica, veremos progresos en nuestras metas, relaciones y responsabilidades, a medida que los hábitos que alguna vez nos frenaron sean reemplazados por decisiones intencionales que dan vida. Dios no nos ha llamado a vivir con miedo o estancamiento. Él nos ha llamado a vivir con fuerza, amar y una mente sana. Él nos ha equipado con todo lo que necesitamos para liberarnos de los hábitos que obstaculizan nuestro crecimiento y propósito. Pero todo comienza con una decisión. La decisión de reconocer el hábito, entregárselo a Dios y tomar medidas deliberadas hacia el cambio. Al tomar esa decisión, podemos confiar en que Dios caminará con nosotros, brindándonos la fuerza, la sabiduría y la gracia que necesitamos para entrar en la vida que Él nos ha llamado a vivir. Los hábitos que permitimos que persistan en nuestras vidas tienen el poder de moldear nuestro destino. Pueden impulsarnos hacia adelante o frenarnos. Dios nos llama a examinar estos hábitos con honestidad, a reconocer aquellos que nos hacen quedarnos atrás y a tomar medidas inmediatas para abandonarlos. No se trata solo de evitar consecuencias negativas. Se trata de entrar en la plenitud de vida que Dios ha planeado para ti. Él quiere que vivas con propósito, claridad y alegría, libre de hábitos que agotan tu tiempo y energía. Pero recuerda, liberarte de un hábito no es algo que debas hacer por tu cuenta. Dios está contigo, listo para ayudarte en cada paso del camino. Él te ha dado el poder del Espíritu Santo, la fuerza para tomar decisiones sabias y la gracia para comenzar de nuevo. No espere hasta mañana, no lo posponga. Abandone el hábito ahora y confíe en que Dios lo guiará hacia adelante. A medida que tomes la decisión de dejar de lado los hábitos que te frenan, descubrirás que tu vida comienza a avanzar nuevamente. Se abrirán puertas que alguna vez parecieron cerradas. Oportunidades que parecían fuera de su alcance, estarán a su alcance. Sentirás un renovado sentido de propósito y dirección, sabiendo que estás caminando alineado con la voluntad de Dios. Él tiene grandes cosas reservadas para ti, pero primero debes estar dispuesto a dejar de lado los hábitos que te frenan. Así que tomen este mensaje en serio. Deja el hábito de inmediato y observa cómo Dios transforma tu vida, guiándote hacia un futuro lleno de su gracia, bendiciones y vida abundante.